Somos WCQ, brindándoles la radio World's Last Chance para ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente de El Salvador. Saludos, bienvenido al programa de hoy. Soy su anfitrión, Oscar Ramos, y conmigo, Manuel Ortiz. Hola, estamos contentos de que hayan sintonizado. Tenemos un programa interesante hoy. Es un tema que es sinónimo con la religión, y esto es la adoración. Sin embargo, Manuel va a compartir un aspecto de la adoración que la mayoría, más bien lo fabrican, ¿no es así? En realidad es así. Y es desafortunado porque al disfrazar este aspecto de la adoración se liberan de algunos puntos realmente importantes. Exacto. Sin embargo, antes de entrar en este tema, quisiera poner al tanto a todos los primerizos que están en sintonía con la siguiente información. Aquí, en WLC Radio y en nuestro sitio web, preferimos usar los nombres reales del Padre y del Hijo. Dios y Señor son solo títulos. El verdadero nombre del Padre es Yahweh, o, alternativamente, Yah. El nombre del Hijo es Yahushua. El, Eloah, Elohim son títulos utilizados en las Escrituras de manera similar a la palabra Señor. Es un privilegio conocer el verdadero nombre del Padre, así que lo preferimos usar. Si desea obtener más información sobre el sagrado nombre, puede visitar nuestro sitio web en worldslastchance.com/español. Tenemos varios artículos sobre el nombre divino y su significado para los creyentes. Por lo tanto, entonces, Manuel, la adoración. Estábamos hablando de esto poco antes de salir al aire y tengo que preguntarte, ¿en realidad tiene importancia cuando rendimos culto? Muchos oyentes, de hecho la mayoría de la cristiandad, pueden estar en desacuerdo con mi respuesta, pero voy a afirmarlo. Sí importa. Está bien, pero ¿no debemos adorar todos los días? ¿Por qué reservar un día específico para la adoración cuando podemos dar adoración al Creador todos los días? La mayoría de los cristianos razonan de esa manera, Oscar. Y para responder a tu primera pregunta, sí, por supuesto, deberíamos adorar a nuestro Creador todos los días. Mi esposa y yo tenemos devociones personales cada mañana antes de comenzar nuestro día. Rezamos juntos todas las noches antes de acostarnos. Bueno, como dicen, la pareja que reza juntos permanece unida. Hace una gran diferencia. Y cuando todavía teníamos los niños en casa, teníamos adoración familiar por la mañana y en la tarde con ellos también. Por lo tanto, claro que debemos adorar todos los días, pero eso no es lo mismo que separar un día de cada 7, como se especifica en los 10 mandamientos. Recuerda el 4º mandamiento o el Sabbat de hebreo. No solo dice, recuerda el día del Sabbat para santificarlo, sino que también dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es el Sabbat de Yahweh, tu Eloah. En él no harás ninguna obra, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Ahora dime, Oscar, aquellos que afirman que el adorar todos los días es suficiente, ¿recuerdan también el no trabajar un día de cada 7 mientras se aseguran de trabajar 6 días de los 7? Bueno, no. Generalmente no. A lo mucho tomarán un día que sea fácil, pero no. Ahora que lo pienso, generalmente no separan un día solamente para la adoración. Aún hay más, y se encuentra la definición misma de la adoración. Hemos usado tu antiguo diccionario de 1828 antes, y es por eso que pedí que lo trajeras hoy. Busquemos adoración y leemos la definición, por favor. Claro, bien. Adoración. Dice, adorar, para pagar honores divinos a reverenciar con supremo respeto y veneración.
Esto es la adoración. Para adorar, venerar con supremo respeto y veneración. Ahora la palabra adorar significa adorar con profunda reverencia y la palabra venerar. Esta es una palabra que no escuchas muy a menudo. Así es, pero la veneración es el mayor grado de respeto y reverencia mezclado con un cierto grado de asombro. Interesante. Todo esto tiene que ver con el verdadero significado de la adoración. Entonces, déjame preguntarte, si realmente amas a alguien, si lo tienes en el más alto grado de respeto y deseas reverenciarlo, con supremo resguardo, ¿qué harías si él te pide que hagas algo? Bueno, bajo esas circunstancias, prácticamente haría lo que me pidiera. Por supuesto, ¿quién no? Porque al no conceder una simple solicitud, muy difícil sería tratar a la persona con un respeto supremo, ¿no? Ahora, aquí está el Padre Infinito. Él dijo, quiero pasar tiempo contigo, quiero tu atención completa, solo un día de cada 7. ¿Realmente le damos honores divinos? ¿Realmente lo tenemos en la más alta estima y lo tratamos con el máximo respeto si decimos un día entero? ¿En serio? Pero te adoro todos los días. ¿No es suficiente? Bueno, no lo es. En realidad no puedes pretender tratarle con el mayor respeto si no respetas un requerimiento tan simple y directo, ¿no es así? Mira, lo que la mayoría de la gente no entiende es que la adoración no se puede separar de la obediencia. Ok, sigue. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, te usaré como ejemplo. Está bien. Cuidado aquí entonces. Hablemos de tu esposa. Encantadora dama, queda claro que es tu mejor mitad. Y claramente muy enamorada de ti. Ahora, supongamos por un momento que con tus horarios de trabajo no pasas mucho tiempo con ella, como te gustaría. Muy cierto. Entonces, juntos deciden apartar una tarde a la semana como una cita nocturna, solo para los dos juntos, sin hijos, sin obligaciones laborales, solo tiempo para ser una pareja y enfocarse el uno en el otro. Eso sería maravilloso. Supongamos que cada vez que llega la noche de cita apartada, ella tiene algún motivo para cancelarla. Su show favorito en la televisión se transmite esa noche, tiene algo del trabajo que preparar para el día siguiente, está demasiado cansada, los niños tienen demasiada tarea y necesitan su ayuda, pero ella te asegura que realmente te ama y quiere pasar tiempo contigo también. Finalmente, después de aproximadamente 6 semanas de intentar hacer que esto funcione, los dos finalmente salen una noche y ella lo pasa revisando mensajes en su teléfono y enviando textos. ¿Cómo te sentirías? Bueno, sentiría que estas otras cosas eran más importantes para ella, que realmente no toma nuestra relación tan en serio como yo. Exacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Yahweh? Él le dijo a Moisés que me hagan un santuario para que habite entre ellos. Estar con sus hijos era el mayor deseo de Yahweh. Aún es el anhelo más fuerte de su corazón. La Biblia se cierra con una hermosa promesa que se encuentra en Revelaciones 21. Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Yahweh, está con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo estará con ellos, y será su Dios». Estar juntos con nosotros, pasar tiempo con nosotros, este sigue siendo el mayor deseo de Yahweh. Entonces, ¿por qué no elegirías pasar tiempo con él en su sabbat, tal como él lo ha pedido? Esto es a lo que se reduce toda la gran controversia entre Yahweh y Satanás. ¿A qué te refieres? Bueno, Isaías 14 contiene un pasaje muy interesante. Es una jactancia hecha por Lucifer y establece cuál es su último objetivo en su rebelión contra el reino de los cielos. Espera un segundo. Déjame mirar esto y leer lo que dice. Bien, Isaías 14, versículos de 12 al 14. Aquí está. Dice, «Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, como has sido reducido a la tierra, lo que ha debilitado a las naciones. Porque tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo y ensalzaré mi trono sobre las estrellas de Yahweh. También me sentaré sobre el monte de la congregación a los lados del Aquilón. Subiré sobre las alturas de las nubes. Seré como el Altísimo». Interesante. Ese era el plan maestro de Satanás. Él quería ser como el Altísimo. Ahora, lo que lo diferencia a Yahweh de todas las demás criaturas, caídas o no caídas, es que Él, y solo Él, es la fuente originaria de toda vida. Como tal, Él es el único en todo el universo que merece recibir adoración. Es suyo por derecho como nuestro Creador.
Y sin embargo, ¿cuál fue la agenda declarada de Lucifer? Ser como el Altísimo. Exacto. Y la forma en que lo hace es robando la adoración que legítimamente, le pertenece solo a Yah. Bien, pero ahora, ¿cómo logra esto? Porque, en realidad, muy pocos son las personas que le rezan a Satanás. Quiero decir, seguro, hay un puñado por ahí. Hay algunos cultos extraños, pero estás hablando como Satanás roba la adoración debida a Yahweh dentro del cristianismo también. ¿Cómo ha hecho esto? Él lo hizo tal como lo dijo en Isaías 14. Me sentaré sobre el monte de la congregación. Y lo ha hecho. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo ha hecho esto? Instituyendo falsos días de adoración, calculados, primero por paganos, luego por calendarios papales. Veamos la palabra traducida congregación. Viene de la palabra hebrea moed. Es una palabra interesante y la definición es clave para entender cómo Satanás ha robado la adoración que legítimamente le pertenece a Yahweh. No puedo decir estar familiarizado con la palabra. ¿Puedes compartir con nosotros lo que significa? Moed significa lugar de reunión designado, de acuerdo con las ayudas léxicas del Antiguo Testamento, que se encuentran en la Biblia de estudios clave de la palabra hebreo-griego. La palabra Moed se identificó con las fiestas judías. Dice, Moed se usa en un sentido amplio para todas las asambleas religiosas. Estaba estrechamente asociado con el tabernáculo en sí. Se encontró con Israel ahí en tiempos específicos con el propósito de revelar su voluntad. Es un término común para la asamblea de adoración del pueblo de Yahweh. Por lo tanto, la palabra está estrechamente asociada con la adoración, y Lucifer se jactó de que usurparía esta máxima posición de influencia y autoridad y tomaría para sí la adoración debida a Yah. Lo máximo en blasfemia. Para completamente entender el significado de Moed, que aparece en la jactancia de Lucifer, tenemos que recurrir a Levítico 23. ¿Podrías ir ahí? Claro, sí. Levítico 23 enumera todos los días santos de Yahweh. ¿Podrías leer los versículos del 1 al 4? Sí. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles en cuanto a las fiestas de Yahweh que proclaméis ser santas convocaciones. Estas son mis fiestas. 6 días se hará el trabajo, pero el 7º día es el día de reposo. Una santa convocación. No hagas trabajo ahí. Es el día del Sabbat de Yahweh en todas tus habitaciones. Estas son las fiestas de Yahweh, incluso las santas convocaciones que proclamaréis en sus tiempos. Muy bien. La palabra Moed se usa repetidamente aquí. Se traduce como fiestas, las fiestas de Yahweh. Y lo interesante de Levítico 23 es que al enumerar todas las santas convocaciones de Yahweh, la primera enumerada es la fiesta semanal del 7º día del Sabbat. Luego, después de enumerar la fiesta semanal, el Sabbat continúa enumerando todas las fiestas anuales, la Pascua bíblica, la fiesta de los panes sin levadura, Pentecostés, el día de la expiación, etc. Y es aquí mismo en la adoración donde Satanás ha robado la adoración que le pertenece a Yahweh. Sí, pero es obvio, si para una persona adora ídolos, sí. Satanás roba la adoración que le pertenece a Yahweh, pero ¿cómo puedes decir que él roba la adoración dentro de la cristiandad también? Vuelve a los temas en juego, en la rebelión de Satanás contra el gobierno divino. La adoración, tratar a Yahweh con el máximo respeto, obediencia, porque lo respetas, y amor. Yahushua dijo en Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor, la adoración y la obediencia van de la mano. No puedes separarlos. No puedes amar verdaderamente a Yahweh y deliberadamente desobedecerle. Y si le desobedeces conscientemente, no le estás adorando o tratándolo con el máximo respeto mezclado con temor reverencial. Pero, ¿qué hay de las personas que no saben? Mi abuela veneró los domingos toda su vida. Honestamente, creía sinceramente que la ley estaba clavada en la cruz. Amaba a Yahweh con todo su corazón e hizo todo lo que sabía que era correcto. No puedo creer que adorara a Satanás. No, no lo hizo. Está claro que amaba a Yah y le adoró, y el Padre que lee el corazón aceptó su adoración. Sin embargo, Satanás intentó robarlo.
Para ver cómo esto puede ser ambas cosas, tenemos que ver en Hechos 17. Aquí, Pablo estaba predicando en la colina de Marte de Atenas y compartía un principio muy importante. Él dijo: «Y los tiempos de esta ignorancia, Yahweh le guiñó un ojo, pero ahora ordena a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan». Como ves, los creyentes de hoy están encargados de hacer un trabajo muy especial. El remanente se describe en Revelaciones 14 como: «Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque ellos son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va». Voy a interrumpir acá solo para aclarar un punto. No se trata de vírgenes físicas de las que estamos hablando aquí. Estos son vírgenes espirituales porque tienen una fe pura. Así es, y siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Lo siguen fuera de Babilonia, son apartados, lo siguen hacia la pura verdad. Es siguiendo al Cordero que les restaura el conocimiento de la verdad. Luego, a su vez, toman esa verdad y la comparten con el mundo. Isaías declara de ellos: «Y los que serán de ti edificarán los viejos desiertos, levantarás los cimientos de muchas generaciones y serán llamados los reparadores de la brecha, los restauradores de caminos para habitar». Una brecha se ha hecho en la ley de Yahweh. Por extraño que parezca, los que afirman que la ley fue abolida en la cruz nunca intentan decir que ahora pueden ir y adorar a otros dioses apartados de Yahweh. No intentan decir que ahora pueden matar o cometer adulterio con impunidad. El único de los 10 que insisten no ser necesario ser guardado es el cuarto mandamiento del Sabbat. Entonces, lo que estás diciendo es que Satanás roba o intenta robar la adoración, que es solamente perteneciente a Yahweh, cuando convence a aquellos de que no tienen que apartar un día especial para la adoración. Exacto. Desvía la adoración del Creador hacia sí mismo cuando convence a las personas de que pueden adorar o no en el día que lo deseen, calculado según el calendario que deseen. Bueno, esto tiene sentido, porque mientras que Yah amorosamente guiña en aquellos tiempos de ignorancia, una vez que conocemos la verdad, tenemos la responsabilidad de vivir a la altura de esta verdad. Sí, y es por esto que tu abuelita pudo amar a Yahweh con todo su corazón, mente y alma, y el Padre aceptó su adoración como proveniente de un corazón lleno de amor, incluso si ella por ignorancia rompió el mandamiento del Sabbat, porque eso es lo que a ella se le había enseñado toda su vida. Entonces, puedo ver esto, pero también subraya cómo, para los que vivimos aquí, en el fin de los tiempos, a medida que avanza la verdad, a medida que se derrama más luz, es diferente. Exacto. Somos responsables ante la verdad que hoy se nos revela. Estén atentos, volveremos en un momento. Papa Francisco hizo historia en el 2013, cuando se convirtió en el primer jesuita en ser elegido para el trono de Pedro. Había sido algo en una regla no escrita que los jesuitas nunca ocupan altos cargos en la curia. De hecho, en el 1767, el Papa Clemente XIV en realidad rompió la orden de los jesuitas, porque temía que se estaba volviendo demasiado poderosa. Entonces, ¿cuál es la diferente ahora? Si el Papa es jesuita, y lo es, ¿sabes tú qué creen los jesuitas? ¿Qué significa religiosa y políticamente que el jefe de la Iglesia Católica Romana sea jesuita? Necesitas saberlo, porque estos movimientos son muy portentosos. Visite nuestro sitio web en www.worldslastchance.com/español para aprender sobre los jesuitas, lo que creen, lo que hacen y su papel en los eventos finales de la Tierra. Visítenos hoy en worldslastchance.com/español. Entonces, hemos estado hablando sobre la rebelión de Satanás contra Yahweh y que él quería ser como el Altísimo. Quería sentarse en el monte de la congregación o el monte del Moedim, y lo ha hecho robándole la adoración debida solamente a Yahweh. Sí,
convenciendo a todos de que el Sabbat ya no es vinculante, incluso si los otros 9 mandamientos lo son. Es realmente inconsistente cuando lo piensas. La gente dirá, oh, pero los otros 9 se repiten en el Nuevo Testamento y el mandamiento del Sabbat no. Y eso es cierto, pero ¿por qué necesita que se repita alguna de ellas cuando las Escrituras nos dicen que Yahweh es el mismo ayer, hoy y siempre? Él nunca cambia. Además, de las Escrituras se desprende muy claro que los primeros creyentes mantuvieron el 7º día del Sabbat, incluso después de la resurrección. Buen punto. Y me gusta lo que dijiste. También cuando Yahweh guiñó en los tiempos de ignorancia. Claro, por supuesto. Yahweh es amor. Él no te haría responsable por algo que no sabes. Sin embargo, una vez que lo sabes, tienes la responsabilidad de la verdad que conoces. La ignorancia es excusada, la noción de la rebelión no lo es. Bastante justo. Fue en el aspirar ser como el Altísimo que Lucifer rompió el primer y gran mandamiento. Amarás a Yahweh, tu Eloá, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto dijo Yahushua, es el primer y gran mandamiento. Lucifer no quería simplemente ser como Yahweh en carácter. Si ese hubiese sido su objetivo, nunca se hubiera revelado. En cambio, codiciaba el honor y la adoración que solo se le rinde al Creador. Satanás, en un sentido muy real, ha robado la adoración de vida a Yahweh y lo ha hecho de varias formas. ¿Podrías ampliar un poco y decirnos cómo? Bueno, ya hemos hablado de uno, y desde el principio. Ha ocultado el verdadero nombre del Padre. Lo ha cubierto con títulos que también se usan para aplicarlos a dioses falsos, dioses demoníacos. Otra forma es que ha convencido a la gente de que no pueden acudir directamente a Él por sí mismos, sino que tienen que hacer que María u otros santos muertos oren por ellos. ¿Sabes, Manuel? El protestantismo también hace esto. Los protestantes no le rezan a María ni a los santos muertos, pero según hemos dialogado antes, le rezan a Jesús. En ninguna parte de las Escrituras dice que debemos orar al Salvador. Yahushua mismo nos enseñó a ir al Padre por sí mismos y orar en su nombre. Orar en el nombre de Yahushua no es lo mismo que orar a Yahushua. Excelente punto. ¿Hay alguna otra forma en que Satanás le haya robado la adoración a Yah? Oh, sí, un número. Al cambiar el día de la adoración o haciendo que la gente piense que no es necesario apartar un día específico para la adoración cuando rezas todos los días, ¿sabes? Esto ni siquiera tiene sentido. Por supuesto que debemos adorar a Yahweh todos los días, como dijo Pablo, regocijaos siempre, orad sin cesar, en todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Yahweh en Yahushua, el ungido para ti. Y sin embargo, esto no es lo mismo que separar un día específico para la adoración a Yahweh y enfocarse solo en él. Pero hay más. Satanás también ha sustituido las falsas doctrinas que tergiversan el carácter de Yahweh y ha sustituido las fiestas paganas en lugar de las fiestas de Yahweh. Por favor, ¿podrías darnos un ejemplo? La Pascua, o Domingo de Resurrección, por nombrar uno, la Pascua es, de principio a fin, una fiesta pagana. Yahushua fue crucificado el día del Pesaj, en hebreo, o la Pascua bíblica, y resucitó en la fiesta de los primeros frutos. Además, estas fiestas fueron calculadas por el calendario lunisolar, cual fue y es el único establecido en la creación. No puedes encontrar la Pascua bíblica o la fiesta de los primeros frutos en el calendario papal, gregoriano. No existen en un calendario solar. Es imposible calcularlos. La otra es la Navidad. Yahushua no nació entonces. Esa es otra fiesta que proviene directamente del antiguo paganismo. Originalmente era la fiesta de Saturnalia, y de ahí obtenemos todas nuestras tradiciones navideñas modernas, desde las fiestas, regalos, a los cantos natales. Y la Navidad no es solo una fiesta cristiana. Personas de todo el mundo se reúnen con amigos y familiares en la Navidad. A nivel mundial, es una de las fiestas más populares de todo el año. Pero una vez que estudias las Escrituras con cuidado, una vez que entiendes que las fiestas de Yahweh no fueron abolidas en la cruz, solo fue el sacrificio de sangre, podrán ver qué cosa atroz es celebrar cualquier fiesta pagana en su lugar.
Se nos han dado las fiestas bíblicas. Estos son aniversarios de acontecimientos trascendentales en la historia de la salvación. ¿Por qué no desearíamos conmemorarlas? Pero ¿no fueron dadas a los judíos? ¿Por qué hoy los cristianos deben guardar las fiestas judías? Bueno, volvamos a Levítico 23 nuevamente y lee los primeros 2 versículos. Esto responderá a tu pregunta. Bien, aquí está. Y Yahweh habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas de Yahweh que proclamaréis como santas convocaciones, estas son mis fiestas. ¿De quién son las fiestas? Las fiestas de Yahweh. Exacto. La palabra de Yahweh declara que los creyentes han sido injertados y por fe son los hijos de Abraham y herederos de la promesa. En consecuencia, tenemos el honor y la responsabilidad de adorar a Yahweh en sus fiestas, tanto las fiestas semanales del 7º día del Sabbat como las fiestas anuales. Así es como los honramos y les damos el máximo respeto mediante nuestra obediencia. Me gusta esto. Muchos descartan guardar la ley como legalismo, pero no están entrando a la verdadera adoración. No están adorando a su Creador, ciertamente. No le están dando el mayor respeto si conscientemente violas sus leyes, ¿no es así? No, en realidad no lo están haciendo. Entonces, ¿alguna sugerencia sobre cómo podemos recuperar la adoración que Satanás ha robado y devolverla a Yahweh? Sí, aplicando los 5 puntos importantes del periodismo. Cuando estuve en la universidad, una clase de periodismo nos enseñó, como siempre, responder los 5 puntos de la primera oración de cualquier artículo. ¿Cuáles son los 5 puntos? Del quién, el qué, cuándo, dónde y por qué. El quién es fácil, debemos siempre adorar a Yahweh. El qué es la verdadera adoración, y no podemos verdaderamente honrarlo y respetarlo si estamos a sabiendas en rebelión contra cualquiera de sus mandamientos. Esto nos lleva al cuándo. ¿Cuándo sería en todos sus tiempos designados de la adoración? Las fiestas semanales, mensuales y anuales. Pero, ¿qué pasa con dónde? La mayoría de las iglesias descartan o pasan por alto las fiestas de Yahweh, simplemente como las fiestas de los judíos. Tienes razón. O hay algunas congregaciones judías mesiánicas esparcidas por todos lados. Pero si estás siguiendo al Cordero, sin importar por dónde vaya, tarde o temprano encontrarás que todas las religiones organizadas en un punto u otro han rechazado la luz avanzada y se han aferrado a los errores del pasado. Cada vez más personas se dan cuenta de esto y cada vez más y más eligen adorar a Yahweh en sus propios hogares o en pequeños grupos de creyentes de ideas afines. Hay algo tan alentador sobre tal adoración. No hay distracciones, no hay increíbles catedrales ni grandes coros. Es una adoración pura, humilde y sencilla, tal como lo hicieron los primeros creyentes. Solo tú y Yahweh. Ahora, en cuanto al por qué, esto es realmente hermoso. La razón de la adoración verdadera es simplemente porque el adorado en espíritu y en verdad es cuando Él prepara nuestros corazones para el cielo. ¿Nos puedes leer Ezequiel 36, versículos 26 y 27, por favor? También te daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ti, y quitaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de ti, y te haré andar en mis estatutos, y guardarás mis derechos y los harás. Yahweh escribirá su ley en nuestros corazones. Así como Él escribió su ley en las tablas de piedra, así Él recreará nuestros corazones e inscribirá su ley en ellos. Ya no será una cuestión de legalismo versus gracia barata. Obedeceremos su ley porque queremos, asimismo como lo hizo el Salvador. Como David dijo: me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Eloá. Sí, tu ley está dentro de mi corazón. ¿Qué había en su corazón? Su ley. Exacto. Y es cuando la ley de Yahweh está escrita en nuestros corazones, que el deseo de su corazón por fin se cumple. En el siguiente versículo de Ezequiel 36 ya declara, y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Eloá. Hermoso. Y este es el objetivo del plan de redención, para llevarnos de vuelta a Yahweh.
Así es, pero déjame preguntarte esto, Óscar. Si tener la ley divina es lo que nos prepara para vivir con Yah, ¿cuándo se supone que lo haga? ¿Cuándo nos apresuraremos al desayunar, alistándonos para el día? ¿Cuándo nos estamos concentrando en el trabajo? ¿Cuándo nos estamos preparando para acostarnos? ¿Cuándo se supone que debe inscribir su ley en nuestros corazones? Bueno, el momento lógico sería cuando nos centremos en adorarlo, en el Sabbat. Y cuando su ley ha sido inscrita en nuestros corazones, el resultado es que caminamos en sus estatutos y guardamos sus mandamientos y los cumplimos, volviéndonos a la obediencia siendo parte de la verdadera adoración. Todo este concepto me recuerda a una conversación que tuve el otro día con uno de los miembros de nuestro equipo en WLC. Ella hizo el comentario de que la redención sin restauración no es la salvación. La muerte de Yahushua nos redimió. Pero es cuando Yahuwah escribe su ley en nuestros corazones que somos restaurados a la imagen divina. Entonces, y solo entonces, estamos verdaderamente rescatados. Una hermosa manera de ponerlo. No se vayan, amigos. Cuando regresemos, responderemos sus preguntas enviadas a nuestro correo diario. Manténganse al tanto. Estás escuchando la radio WLC en WBCQ a 39.3 kHz en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto regreso del Salvador. La ciudad de Jerusalén juega un papel clave en los escenarios de los últimos tiempos en las tres religiones abrámicas del mundo. El judaísmo, el cristianismo y el islam tienen expectativas apocalípticas centradas en esta antigua ciudad. Sin embargo, todos deberían estar atentos porque estas creencias son meramente parte de un delirio complejo de las proporciones gigantescas del fin. Aprenda más sobre este peligroso engaño en worldslastchance.com/español. Busque Jerusalén, clave para el fin de los días. Es hora de nuestro correo diario. Esta pregunta es de Jordana en España. Nos dice: en los Sabbat, mi esposo y yo hemos revisado cuidadosamente los diversos artículos publicados en su página web. Realmente hemos sido bendecidos por lo que estamos aprendiendo, pero debo decir que algunos de estos han sido bastante impactantes y es bastante diferente de lo que escucho en la iglesia. ¿Podrían explicar cómo han llegado a las conclusiones que han alcanzado? Gracias. Esta es una buena pregunta. Hay una serie de creencias que WLC sostiene que son bastante únicas dentro de la cristiandad. Es una pregunta justa. Bueno, Jordana, WLC establece la verdad porque lo que nos gusta llamar la regla del peso de la evidencia, la Biblia es un gran libro, incluso impreso en la vitela más delgada. Mi Biblia tiene más de 1000 páginas. Hay mucha información ahí. Una gran cantidad de diferentes pasajes bíblicos. Y, seamos honestos, cualquiera puede probar casi cualquier cosa que quieran mediante la Biblia. Todo lo que tienen que hacer es probar el texto. Y la gente lo hace todo el tiempo. Aquellos que creen en un eterno infierno ardiente citan las Escrituras para probarlo. Al mismo tiempo, aquellos que creen en el alma dormida citan otros pasajes de las Escrituras para demostrar que, al morir, el alma no va al cielo, sino que duerme en la tumba hasta la segunda venida. Exacto. Esto es la prueba en el texto. Se trata de tomar un solo texto y usarlo para comprobar su creencia, totalmente ignorando lo que cada otro pasaje o versículo tiene que decir sobre el tema.
Y realmente, de esa manera, puedes probar casi cualquier cosa. El gran problema al tratar de establecer la doctrina de esa manera es que tales versículos, generalmente, son tomados fuera del contexto. Y por eso hay tantas y variadas creencias y doctrinas diferentes dentro del cristianismo. Pero al tomar un pasaje fuera del contexto, manipularlo, retorcerlo, para apoyar lo que quieres que diga, no es como puedes llegar a la verdad. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, si usas la regla del peso de la evidencia, reúnes todos los pasajes de la Escritura que abordan ese tema en particular. Estudias detenidamente cada una en su contexto. No ignoras lo que dicen los otros versos. Y luego verás claramente dónde cae el peso de la evidencia. Si un versículo no está claro, busque lo que significa la palabra. Tome su tiempo, ponga cuidado. Si tomas cada verso acerca de cualquier tema dado y lo estudias en contexto, el Espíritu Santo conducirá tu mente a una conclusión correcta. Me gusta eso. Y solo quiero agregar aquí, Manuel, este mismo método de estudio bíblico es en sí mismo bíblico. Isaías 28 nos dice: mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. Y esto en sí mismo describe la recopilación de información, estudiar el contexto y ver dónde radica el peso de la evidencia. Hay otro principio bíblico que es importante tener en cuenta. Este principio se menciona en Deuteronomio, Números y en el Evangelio de Mateo. ¿Cuál es? El que dice: de la boca de 2 o 3 testigos el asunto se establecerá. Bueno, aquí lo tienes. Eso elimina que alguien pretenda usar un solo texto y sacarlo del contexto. De acuerdo. Tenemos tiempo para una pregunta más. Roberto desde El Salvador nos dice: WLC tiene una buena cantidad de material interesante en su página web, pero me confunde el énfasis puesto en las fiestas del Sabbat y del Antiguo Testamento. ¿Cómo reconciliar el mandato tanto de los requisitos del Antiguo Testamento como lo del decreto de la Junta de Jerusalén en Hechos 15? Bueno, primero quiero decir, me alegra que lo haya preguntado. Roberto, muchos piensan que todos los requisitos del Antiguo Testamento expiraron, por decir, en la cruz, y lo basan mayormente, como dices, en Hechos 15. Sin embargo, primero vamos a leer lo que dice. Leamos Hechos 15, versículos 28 y 29. Claro, dice: porque al Espíritu Santo le pareció bien, y a nosotros no imponernos mayor carga que estas cosas necesarias, que os abstengáis de carnes sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de cosas estranguladas, y de fornicación, de lo cual, si os guardáis, bien haréis. Si tomas solo estos 2 versos, puedes ver lo que Roberto está diciendo, ¿no es así? Bueno, sí. Ciertamente, pareciera aquí tener una lista restringida para los gentiles, sin nada más requerido. Sí, pero si te enfocas solo en esos 2 versículos dentro del capítulo, estaríais ignorando el contexto. Y cuando se toma el capítulo en contexto, encontramos algo muy diferente. ¿Y cuál sería? Porque tienes razón. Lo último que queremos hacer es comprobar el texto. Siempre que saquen versículos fuera del contexto y lo utilicen como prueba, siempre estarán errados. Y eso es lo que sucedió aquí. Para entender el contexto, ¿podrías leer los versículos 19 a 21 de este mismo capítulo? Muy bien. Veamos. Santiago, el líder de los hermanos en Jerusalén, está hablando aquí, dando su veredicto sobre lo que requieren de los gentiles. Él dice: por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se conviertan a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, y de fornicación, y de lo ahogado, y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad los que le predican, siendo leídos en las sinagogas todos los días del Sabbat. Oh, esto es interesante. ¿No es así? Aquí estamos años después de la crucifixión y sin embargo dice que la ley de Moisés todavía se predica en las sinagogas todos los sabbats. Sí,
Todavía estaban guardando el Sabbat y leyendo la ley de Moisés. Fue un hecho. Podemos ver que toda la disputa en Hechos 15 fue sobre si los gentiles podrán salvarse por el mero esfuerzo humano al circuncidarse y cumplir la ley sin purificar sus corazones por la fe. Versículo 9. Mediante la gracia de Yahushua. Versículo 10. Hay tanto más aquí de lo que se reconoce generalmente. El yugo que los apóstoles en Jerusalén no querían poner sobre los nuevos conversos era la idea errónea de que podían ser salvados por sus obras. Sin embargo, la obediencia a la ley siempre ha sido requerida. Los versículos 28 y 29 citan la carta que se envió a los conversos gentiles, pero debe entenderse en el contexto de la discusión de los apóstoles, como se registra en los versículos 20 y 21. Y en estos versículos se incluía evidentemente la predicación continua de la ley de Moisés que los apóstoles sabían que los gentiles oían predicar cada sabbat. Ya veo. Nunca antes lo había notado. La mayoría no lo nota, pero la verdad es que se asumió que la ley de Moisés se mantendría, por supuesto. Las únicas excepciones eran los sacrificios de sangre y la circuncisión. ¿Cuál era un tipo de sacrificio de sangre dado que derramaba sangre? Tienes razón sobre esto, Manuel. Incluso Yahushua dijo en Mateo 19, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino uno. Este es Yahuwah. Pero si quieres entrar a la vida, guardad los mandamientos. Yo diría que está bastante claro. Bueno, y también tenemos en Revelaciones que nos dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Yahuwah y la fe de Yahushua. Los justos ganan la entrada al reino de Yahuwah porque guardan su ley. Revelaciones 22:14. Realmente martilla ese hogar. Dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas de la ciudad. Entonces aquí lo vemos. La obediencia sigue siendo un requisito. Exacto. En realidad, disfrutamos de saber de nuestros oyentes. Si tiene preguntas o comentarios, regístrese en nuestro sitio web en www.worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC y descargue estos programas. Están en escrito. Hoy con ustedes, Ana Cortés con la promesa diaria de la palabra de Yahushua. En Lucas 15, Yahushua contó la historia de un hombre con 2 hijos. El hijo menor, siendo bastante mimado y autocomplaciente, exigió que su padre le diera un parte de la herencia en vida. Tan pronto como el joven la recibió, dejó la granja familiar y se mudó a la ciudad. Poco tiempo después, el joven había desperdiciado todo su dinero. Cuando llegó una hambruna, se quedó sin dinero, sin comida y sin oportunidades de ganancias. Se dio cuenta que los sirvientes de su padre estaban mejor que él y estaba decidido a regresar a su hogar, suplicar el perdón de su padre y pedirle trabajar como sirviente. No presumió pensar que podía ser reincorporado como el hijo amado. Él estaba consciente que había obrado mal, pero si pudiera trabajar como sirviente, estaría agradecido, y así viajó hacia su casa. Pero aquí es donde su experiencia se apartó abruptamente de sus expectativas. Yahushua dijo que, aún estando muy lejos, su padre lo vio, corrió hacia él y lo abrazó. El joven apenas había hablado de su disculpa, y antes de que tuviese la oportunidad de pedir trabajar como sirviente, su padre estaba quitando su propia túnica y envolvía a su hijo. Llamó a los sirvientes para que se dieran prisa y prepararan una fiesta para celebrar el regreso de su hijo. Como podemos ver, todos los días desde que se había ido, su padre lo había estado extrañando. Además, él había estado esperando por él. Aún el hijo estando muy lejos, su padre lo vio y corrió hacia él, porque lo había estado buscando y anhelando. El poeta persa Rumi una vez escribió: «Lo que buscas te está buscando». Palabras más verdaderas no podrían decirse. ¿Te sientes perdido y abandonado?
¿Estás buscando paz interna pero no sabes cómo obtenerla? Levántate y ve a tu Padre. Irá a tu encuentro, aún desde muy lejos. Si das un solo paso hacia Él, en arrepentimiento, Él se apresurará a envolverte en sus brazos de amor infinito. Su oído está abierto al grito del alma contrita. El primer intento que sale del corazón es conocido por Yah. Nunca se ofrece una oración por simple que sea. Nunca se derrama una lágrima por más secreta que sea. Nunca un apreciado deseo sincero hacia Yahweh, por débil que sea, sin que su espíritu salga a su encuentro. Incluso antes de que se pronuncie la oración o se dé a conocer el anhelo del corazón. La gracia de Yahushua sale para encontrarse con la gracia que actúa sobre el alma humana. ¿No has esperado lo suficiente? No esperes más. Él está esperando por ti. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vaya y comience a clamarlas. Bueno, Manuel, en realidad nos has dado mucha nutrición para nuestras mentes hoy. Debo admitir que nunca antes había pensado sobre la adoración de esta manera. Bueno, la mayoría tampoco. Si eres cristiano, solo adoras en los domingos, porque para ser sincero, es cuando todos adoran. La mayoría tiene ese día libre del trabajo, y así. ¿Cuándo más vas a ir a la iglesia? Hay más de 500 denominaciones que adoran el sábado, porque tradicionalmente es el séptimo día de la semana gregoriana. Usualmente tienen una mejor razón por adorar en el sábado. Estos dicen, es cuando los judíos adoran, así que es obvio que el séptimo día del Sabbat, y así lo ordena los 10 mandamientos. Y nunca profundizan un estudio que incluso los judíos admiten que el sábado no es el día del Sabbat original. Bueno, realmente puedo ver cómo es un tema crucial. Quiero decir, tenemos claro en Revelaciones 13 una advertencia de que vendrá el día en que se impondrá la adoración falsa en pena de muerte. Revelaciones 13:15. Y tuvo poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara, hiciera morir a todos los que no adoraban la imagen de la bestia. En la profecía, bestias son símbolos de las potencias mundiales. Que una bestia hable significa legislación, y para causar eso es hacer cumplir entonces. Tenemos una legislación mundial quien aprueba el poder y exige que todos los que no adoren a la imagen de la bestia sean asesinados. ¿Cuántos sean que no cumplan? ¿Qué? La adoración. Vuelve a la adoración. Así es. Y si tu vida está en peligro, ¿te rendirás si existe la menor duda de que podrías estar equivocado? Además, si las vidas de tus seres queridos, tu esposa, tus hijos, también están amenazadas, lo único que logrará que atravieses por esto será la confianza en Yahweh y la certeza de que estás de acuerdo con la verdad. Esta profecía puede parecer difícil de creer para muchos. En muchas naciones no hay pena de muerte. Por lo tanto, es difícil envolver la mente en ser asesinado por negarse a adorar de cierta manera o en un día determinado. Y sin embargo, por la segura palabra profética, esto va a suceder. Y cuando esto ocurra, los únicos que se mantendrán fieles a Yahweh, los únicos que rechazarán la marca de la bestia, serán aquellos que hayan desarrollado una relación personal con Yahweh. Han pasado tiempo con Él, conociéndolo a un nivel íntimo, permitiéndole que inscriba su ley en sus corazones y los llene con su espíritu. Lo que tenemos que recordar, amigos, es que aunque ahora estamos viviendo en tiempos de angustia, las cosas se van a poner peores, mucho más aún. Cuando así sea, las libertades civiles ya no serán nuestras. Cuando el mundo esté en caos, las diferencias no son toleradas. Tienes toda la razón al respecto, Oscar. Las profecías de Revelaciones revelan un futuro que es muy diferente de nuestra realidad actual. Y cuando las cosas cambien, no será gradual, será bajo una intensa presión. No habrá tiempo para cambiar. En una emergencia, los hábitos toman las decisiones. En ese momento, los hábitos de toda la vida serán a lo que la gente recurrirá.
Si ha sido su hábito pasar tiempo con Yahweh, ser instantáneo en oración, siempre buscando conocerlo y hacer su voluntad, eso no va a cambiar cuando la ley de la tierra intente forzar el cumplimiento. Pero si ha sido su costumbre ceder para llevarse bien, eso es exactamente lo que hará cuando la influencia de una iglesia corrupta esté respaldada por el poder del Estado para hacer cumplir leyes injustas. Esto es muy cierto. Salomón dijo: instruye a un niño por el camino que debe seguir, y cuando sea viejo no se apartará de él. Lo mismo es cierto para los adultos. En un tiempo de caos harás lo que sea tu costumbre hacer. Cuando el rey Darío puso a Daniel a cargo de los 120 príncipes y otros 2 presidentes que gobernaban el reino, los otros hombres se pusieron celosos y engañaron al rey para que aprobara una ley que implicaría a Daniel. ¿Conoces la historia? El rey fue obligado por ley a poner a Daniel en la guarida de los leones. ¿Por qué? Porque a pesar de que la nueva ley decía que nadie debería orar a ningún dios que no fuera el rey durante 30 días, Daniel aún rezaba a Yahweh. Y él tampoco ocultó el hecho. Había sido su costumbre abrir sus ventanas hacia Jerusalén y rezar 3 veces al día, y todavía lo hacía. Honrar a Yahweh era habitual con Daniel. Ni siquiera la amenaza de muerte podría hacer que cambie. Y ahí es donde cada uno de nosotros debe estar. Necesitamos poner a Yahweh primero y último, y en lo mejor de todas las cosas, y tiene que ser un hábito con nosotros, y todo comienza con la adoración, porque cuando veneras revela a quién estás eligiendo obedecer y honrar. Como dijo C.S. Lewis, solo aprendemos a comportarnos en presencia de Yahweh. Por lo tanto, tenemos que buscar activamente pasar tiempo con Él, aprendiendo su voluntad y recibiendo gracia y fortaleza para hacer su voluntad. Acompáñenos mañana para otro mensaje lleno de verdad. Hasta entonces, y recuerda, Yahweh te ama, y en Él está segura tu confianza. Vengan, oigan y vean cada uno por sí mismo. En estos tiempos, su promesa revelada en los escritos dados a Juan en Revelaciones. Dadle al Creador la adoración dentro de tus puertas, en privado y los días asignados. Lea y vea las evidencias de los registros en la Biblia del sello. El calendario del Creador puede ser descargado en la aplicación Lunisolar Calendar. Y no se olvide que estamos disponibles por cualquier consulta de las Escrituras en WLC. Han estado en sintonía con Radio WLC. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendas para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahweh, solos o en casa. Si desea escuchar los programas de WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los videos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 93.3 kHz de la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance,
preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador.